Saludos mis queridos y estimados amigos de este canal, Haroldo Camacho, su servidor. Muchas gracias por estar escuchando estas conferencias sobre la epístola a los Gálatas, dictada por nadie más ni menos que el reformador Martín Lutero, el cual sin su osadía, sin su valor, sin su valentía, yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos acá, no importa qué nombre tenga nuestra denominación. Fue él quien en el siglo XVI se opuso a la tiranía de las obras, de esa venta de indulgencias que hacía la Iglesia romana en aquel entonces para poder terminar de construir la Basílica de San Pedro. Sí, esa tremenda catedral, esa tremenda estructura que ustedes ven allí en Roma y que muchos pagan miles de dólares por ir a visitarla. Esa basílica fue construida en gran parte con la venta de indulgencias. Quiere decir que los que pagaban dinero, los que entregaban dinero para comprar una indulgencia papal, estaban sacando a sus seres queridos del purgatorio o hasta del infierno por X número de años, o si era mucha la donación, tenían una indulgencia total de todos los pecados. Inclusive uno mismo podía comprar una indulgencia para ser perdonado eternamente. Y esa misma teología de las obras ha sido confirmada, revalidada, explicada de otras maneras a lo largo de la historia por la Iglesia romana. Es decir, ellos predican una mezcla de fe y obras. Más bien es fe en sus propias obras. Bueno, y si no hubiera sido por la valentía de Lutero, que en 1517 lanzó ese desafío de sus 95 tesis en protesta a la venta de estas indulgencias de la Iglesia romana, y luego la proclamación del Evangelio como nunca se había enseñado y predicado en siglos. Porque a Lutero se le fue dado ese don del estudio de la Escritura. Lutero no recibió visiones. Lutero recibió el don de estudiar las Escrituras en sus idiomas originales. Y fue de allí donde él encontró esta gran verdad de la justificación por la fe, una verdad olvidada durante siglos. Y si no hubiera sido por su protesta, su exposición tan clara de el verdadero evangelio, tal cual lo encontramos en las Escrituras, nosotros no estuviéramos aquí hoy. Él se le considera el padre del protestantismo, el padre de la iglesia evangélica, aunque solamente hoy lo único que hacen los evangélicos y muchos de los protestantes van y pintan de blanco la tumba de Lutero, por así decirlo. Ah, sí, él fue un gran reformador, o como dicen los adventistas, él fue un gran campeón de la verdad, y le echan allí la pinturita blanca y le ponen letreros y la mantienen bien limpia. Pero de las enseñanzas de Lutero no queda casi nada. Todos, en su gran mayoría, no debiera decir todo, pero en su gran mayoría la iglesia evangélica y también la iglesia protestante de hoy está del lado de la iglesia de Roma, enseña lo mismo, esa combinación de obras y fe, o fe y obras, o fe en sus propias obras. Y que sin las obras nadie puede salvarse, que son necesarias. Eso lo predica Roma y también el adventismo.
Ojalá eso venga como una gran sorpresa que sacuda a muchos, hermano, hermana. Si tú eres adventista del séptimo día, o eres testigo de Jehová, o eres mormón, o eres carismático que te fías en la ley, eres no un hijo o hija de Lutero, sino un hijo del papado, una hija del papado, una hija de Roma. También se dice un hijo de Trento, porque fue el concilio de Trento quien acusó de hereje no solo a Lutero, sino a todos los que seguían su doctrina. Lanzó anatemas o maldiciones contra todos. Y esas maldiciones no se han ido. A los que creemos como Lutero hasta el día de hoy, la Iglesia de Roma todavía nos maldice por creer en la sola fe, en solo Cristo, en la sola Escritura. Algunos dirán, bueno, pero Pastor Camacho, usted no comprende que en 1999 la Federación Mundial Luterana firmó un acuerdo con el Vaticano sobre la doctrina de la justificación, de tal modo que de esa manera ya las maldiciones y los anatemas de la Iglesia romana no están vigentes. Sí, pero ¿qué pasó? Allí los luteranos de la Federación Mundial Luterana vendieron sus almas, por así decirlo, vendieron sus almas al diablo. Porque ellos dijeron, sí, se necesita al menos unas pocas obras de amor. Y que sí hay algo bueno en el ser humano que puede decirle sí a Dios. Fuera de la fe, que hay algo en la razón o alguna sustancia de justicia dentro de nosotros que le puede dar el visto bueno. Bueno, todo eso tiene que ver con estas conferencias que estamos dictando sobre la epístola a los Gálatas. Porque en el año 1531, y ya todos los que han escuchado esto, ya se lo saben de memoria, en el año 1531 Lutero dictó 41 conferencias sobre la epístola a los Gálatas allá en Wittenberg, a los seminaristas que ahora habían dejado el sacerdocio del catolicismo romano y ahora se estaban preparando para ser predicadores de la palabra. Y este comentario que estamos leyendo aquí ha sido usado como la norma a lo largo de los siglos. La norma para entender la doctrina, la enseñanza paulina, no luterana, sino paulina, de la justificación por la fe. Este comentario no había sido traducido al español, sino hasta cuando salió en el año 2000, en el año 2011, cuando este servidor logró terminar y publicar esta obra. Bueno, toda esa publicación ya se vendió, ya se acabó esa edición. Ahora se está preparando un nuevo lanzamiento por la casa publicadora proyectonehemias.com. Recuerden ese nombre porque este comentario va a ser publicado a final de este año en español. Proyectonehemias.com o .org, uno de los dos, no recuerdo. Y en conjunto con la casa publicadora 1517.org, 1517.org. Ya este comentario, mi traducción al inglés, porque traduje del latín al español y luego del latín al inglés, ya esta traducción salió y fue publicada hace, que fue hace 2 o 3 años, también por 1517.org. Bueno, qué tremenda introducción, porque aquí Lutero está explicando que para echar luz, arrojar luz sobre la doctrina de la justificación,
Pablo acudió al ejemplo de Abraham, que Abraham no tenía ninguna evidencia interna de que la promesa de Dios, de que de él saldría una simiente que sería de bendición a todas las naciones. Él no tenía ninguna evidencia dentro de sí, más bien las evidencias eran al contrario, pues tenía ya 100 años. Y en nuestro lenguaje de hoy diríamos que él visitó al urólogo varias veces para preguntarle que las cosas no están funcionando ya bien allí, y el urólogo le había dado unas palmaditas y le había dicho, es que Abrahamcito, tenés 100 años, mijo, tranquilo, eso ya se acabó. Y también Sara tenía 90 años y su matriz estaba muerta. Todas las evidencias externas e internas le decían a Abraham, no creas en la promesa de Dios. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Pablo usa esa respuesta de Abraham como el ancla, el fundamento, para enseñar la doctrina de que somos justos ante Dios por la fe, y que de allí en adelante esa promesa se dio no solamente para Abraham, sino para todos aquellos que creen la promesa de Dios para salvarlos. Ellos son contados justos ante Dios. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Lo que significa para nosotros hoy es que, contrario a todo lo que nuestro cuerpo nos diga, contrario a todo lo que nuestros sentimientos nos digan, nuestras emociones, nuestros deseos carnales, contrario a todo lo que nosotros estamos conscientes dentro de nosotros, que no nos trae ni un cero de justicia ante Dios, contrario a todas las evidencias internas, cuando creemos la promesa que la justicia de Cristo es acreditada a nuestro favor, somos justos ante Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Una hermana me escribió aquí y yo le doy gracias a Dios por su honradez. Es una hermana muy especial, no la conozco, pero las pocas palabras que dijo, yo le agradezco tanto a Dios. Ella me dice en un comentario, pastor, yo escucho sus conferencias, pero no entiendo nada de lo que está explicando. Yo le digo, muchas gracias, hermana, por esa honradez, por ser tan vulnerable de decir eso. Pero yo le doy gracias también porque usted sigue escuchando. Este es el problema cuando por muchos años nos hemos criado en un ambiente donde se desconoce esta doctrina. Es como yo soy con el álgebra. Ustedes no saben todo lo que yo luché con el álgebra cuando estaba en la secundaria. Me entraba por aquí y me salía por ahí. Yo no fui bueno para el álgebra. Por más que me la explicaban, a mí me la explicaban.
Pero me la repetían y me la repetían. Y no fue sino hasta el último año de secundaria cuando tomé una clase de física y vi cómo el profesor usaba las fórmulas de álgebra para explicar la velocidad, la masa, la relación entre todas ellas, aunque ya se me olvidaron todas esas fórmulas. Pero entendí cómo se usa el álgebra. ¿Cómo se usan esas fórmulas? Y si no hubiera sido que se me repitió vez tras vez, tras vez, tras vez, no hubiera entendido ni siquiera ese poquito. Si es que lo entendí. Asimismo es aquí con la doctrina de la justificación. Hay que escucharla, especialmente si uno no la ha escuchado desde la niñez, pero ha ido a la iglesia y ha escuchado muchas predicaciones. Y uno de repente escucha todo esto. Uno dice, pero yo no tengo la base para entender esto. Y es verdad. Hay que escucharlo, hay que escucharlo. Bueno, entonces, Pablo usa el ejemplo de Abraham. Y creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Y entonces dice que en ti serán benditas todas las naciones, es decir, en la bendición que salió de esa promesa hecha a Abraham, que es el mismo Cristo, en él son benditas todas las naciones. En la obra de Cristo son benditas todas las naciones. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido y este planeta estaba requete perdido en delitos y pecados. Entonces Cristo vino como bendición a todas las naciones. Y eso me maravilla a mí porque a mí me gusta, les voy a confiar, a mí me gusta mucho la astronomía. Y yo escucho y me mantengo al día mirando los informes de la NASA sobre el telescopio Hubble y el telescopio James Webb. Y realmente yo me maravillo por la cantidad, no solamente de estrellas, sino de galaxias, que son conjuntos de estrellas que hay regadas por todo el universo. Y cada galaxia, que son miles de millones de galaxias, está conformada por estrellas, miles y miles y miles de millones de estrellas, y cada estrella, no voy a decir cada, ¿no? Porque eso no se ha confirmado, pero los científicos se están dando cuenta que muchas de estas estrellas tienen sus planetas. Y claro, la pregunta de los científicos es, ¿hay vida en esos planetas o no? Bueno, yo no sé, y ellos tampoco te pueden decir, pero hay vida en este planeta. Hay vida y no es de la mejor. ¿Qué tal si el Hijo del Hombre no hubiera venido para salvar a este planeta perdido? Cristo entonces fue dado para ser de bendición a todas las naciones, porque no es la roca, la tierra, el árbol, la madera, el agua. Esas cosas también serán redimidas. Pero se redime a las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y la bendición es que son contados como justos ante Dios. No hay vuelta que darle.
son contados como justos. Los que son de fe somos contados como justos. Esa es la gran bendición. Y esa bendición es tuya hoy. ¿Quieres ser contado como justo ante Dios? Cree en la promesa, que esa promesa de Dios se cumplió en Jesús y que por medio de su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, todo eso se contabiliza a tu favor, se considera como si fuera tuyo. Tus pecados son limpios, pasados, presentes, futuros. Quedas totalmente limpio una vez y para siempre. Y eso es lo que a algunos no les gusta, el una vez y para siempre tampoco. Entonces, ¿qué? ¿Cristo iba a fiar su obra en ti? ¿Cristo iba a confiar su obra en nosotros que somos como pajitas quebradas ante Dios? ¿O tálamo que se lleva el viento? Bueno, los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, es decir, somos declarados justos ante Dios, recibimos esa gran bendición. Ahora, por otro lado, Pablo va a esto, que esta es la parte que a muchos no les gusta escuchar. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eso no les gusta escuchar a los sectarios, a los que dependen de las obras de la ley, a los que dependen de su guarda del sábado, a los que dependen de su diezmar, a los que dependen de los que ellos suponen es su obediencia. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y claro, aquí algunos dicen, no, pero esas obras de la ley es la ley ceremonial. Por favor. Ya hemos hablado de eso. Es el catolicismo romano quien se inventó esa separación entre la ley ceremonial y la ley moral. La ley es una. Los 10 mandamientos es un resumen de todos los 613 mandamientos. Así que todos los que dependen de las obras de la ley, no importa cuál ley sea, y bueno, están bajo maldición, pues escrito está. Y esto el apóstol Pablo coloca escrito está para que nadie dijera que él se estuviera inventando esta maldición. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí la palabra clave es permaneciere. O tú puedes dar la apariencia de guardar este o aquel mandamiento. Tú puedes dar la apariencia que no tienes ningún registro legal, que tú has agredido contra alguien, que has levantado tu mano contra alguien, y mucho menos que le has quitado la vida a alguien. Sí, claro, ok. Pero de la manera como Cristo magnificó la ley, tú has permanecido en el mandamiento no matarás. Cada vez que te enojas así, que se te suelta el indio, como me decía mi papá, se le soltó el indio a Haroldo. Y te enojas contra tus niños, contra tu mujer, o contra tu marido, o contra el jefe, o contra el pastor de la iglesia. Lo mataste en tu corazón.
Ya hemos dicho nosotros lo mismo. Permaneciere es no desviarse ni por un instante. Así que hay una maldición contra todo aquel que se ha desviado de la ley. No importa cuánto o por cuánto tiempo. Hay que permanecer en la obediencia, no solamente en los hechos, sino en la mente. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién podrá estar delante de su presencia? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha levantado su imaginación a cosas vanas. Maldito si has tenido un solo desvío de la ley en tus manos, en tu corazón, en tu imaginación, en tus fantasías, en tus ilusiones, en tu codicia, en tu lujuria, en tu morbo, en tu enojo. Si has tenido un desvío, maldito estás, dice la ley. Y entonces, ¿quién te va a quitar la maldición? De tal modo que esa es la norma de la ley. La ley pone una norma, como hemos dicho antes, pone una vara bien alta. Y cada vez tienes que saltar a esa altura o más alto. De otra manera, maldito estás. Así que esa es la norma que pone el apóstol Pablo. Bueno, se nos hizo tarde para ir a Lutero, pero ustedes se dan cuenta como todo esto se puede explicar a la luz de las Escrituras. No se nos es necesario acudir a Lutero, pero él enseñó esto de tal manera que cuando lo leemos en la Escritura, resalta. Bueno, y aquí vamos a, ya que dejemos la lectura de Lutero para la próxima. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es decir, ninguno se declara justo para con Dios. Por tu obediencia a la ley, no importa cuántos trabajos hayas perdido por guardar el sábado, no importa qué sacrificio hayas hecho, no importa cuánta obra misionera hayas hecho, cuántas horas tú hayas contabilizado, ¿cuántos libros del Espíritu de Profecía tú hayas leído, comprado, vendido? No podrás presentar eso y declararte justo para con Dios. Dios va a ver todo eso y se va a tapar las narices. Quítame eso huele feo. Esos son trapos de inmundicia. Esos trapos estaban tapando un muerto. Nadie se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Ojalá pudiéramos nosotros recordar esto. La ley no es de fe. Bueno, este ha sido un viaje muy interesante que hemos hecho en esta conferencia y se nos hizo corto el plazo. De tal modo que si hay algo que vamos a recordar, va a ser que nosotros somos declarados justos ante Dios porque hemos creído su promesa y la promesa tiene nombre: Jesucristo,
que Él vino y tomó nuestros pecados en la cruz y murió por cada uno de ellos, y no solamente por nuestros pecados, sino por nuestra naturaleza pecaminosa. Y murió por esos pecados y luego nos entregó su propia vida de justicia, de rectitud, de un amor constante, una vida sin un desvío del amor de Dios, ni en manos, ni en mente, ni en imaginación. Todo eso lo contabiliza como nuestro y lo coloca en nuestro récord celestial, de tal modo que cuando Dios quiere ver tu récord, Él va ahí a la computadora y pone ahí, pues, Haroldo Camacho, y sale el récord de Jesús. Pone ahí tu nombre y sale el récord de Jesús. Esta es la bendición de Abraham y la aferramos hoy por la fe, para gloria y honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y para siempre. Amén. El Señor guarde tu entrar y tu salir, haga resplandecer su rostro sobre ti y los tuyos, y ponga en ti paz.